Vamos a realizar ahora el gráfico aproximado de la función polinómica, ¿sí? Para eso necesitamos tenerla en forma factorizada y a partir de ahí vamos a calcular algunos elementos que me va a permitir graficar aproximadamente la función polinómica, ¿sí? Recuerden que en la forma factorizada lo que me da a simple vista son las raíces, ¿sí? Entonces, desde el primer paréntesis podemos determinar que la primera raíz es menos 1. ¿Por qué? Recuerden que es el número que me hace 0 este paréntesis. Entonces, si yo pongo el menos 1 acá, menos 1 más 1 me da 0. 0 al cubo da 0. Y después da todo 0 porque es un factor, es un producto, ¿sí? Entonces menos 1 es la primera raíz. Del segundo paréntesis saco que la segunda raíz es 2. ¿Sí? 2 menos 2 es 0. Y del tercer paréntesis obtengo que la tercera raíz es 1, porque 1 menos 1 es 0. ¿Sí? Este es lo primero que tengo que determinar. Luego vamos a determinar la multiplicidad, ¿sí? En el primer caso es impar mayor o igual que 3. ¿Por qué? Porque el primer paréntesis está elevado al cubo, ¿sí? ¿Esto qué va a querer decir en el gráfico? Que va a atravesar al eje X en menos 1. ¿Sí? Si es impar y es grado mayor o igual que 3, después va a haber un cambio de concavidad, luego lo vamos a ver. Pero lo que sí sé que si es impar es que lo va a atravesar en menos 1, ¿sí? Al eje X. En el segundo caso va a ser par, ¿por qué? Porque está elevado a la 2, ¿sí? Entonces la multiplicidad es par, es 2. En este caso lo que va a pasar en el gráfico que en el eje X en 2 va a rebotar el gráfico, ¿sí? Luego lo vamos a ver más precisamente. Y en el tercer paso es impar. ¿Por qué es impar? Porque este paréntesis está elevado a la 1. Recuerden que si no está vale 1. Entonces, en el eje X, el gráfico lo va a atravesar también, ¿sí? Va a cruzar al eje X en 1, ¿sí? Entonces, en menos 1 lo va a atravesar, también va a haber un cambio de concavidad, porque es mayor o igual que 3. En 2, en el punto 2 del eje X, el gráfico va a rebotar. Y en 1, ¿sí? En el punto 1 del eje X, el gráfico lo va a atravesar, ¿sí? Calculemos la ordenada del origen, que como sabemos es f en 0, ¿sí? Reemplazamos a todas las x por 0 y obtengo el valor, ¿sí? 0 más 1 al cubo es 1, 0 menos 2 es menos 2, al cuadrado es 4, 0 menos 1 es menos 1, entonces tenemos 1 por 4 por menos 1 es menos 4. Y ahí obtuvimos la ordenada del origen. Vamos ahora al conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? El conjunto de positividad eran los valores del eje X en donde el gráfico está por encima del mismo eje X. ¿Sí? El de negatividad va a ser cuando el gráfico va a estar por debajo del eje X. Lo que tenemos hasta ahora entonces es lo siguiente, que las raíces son menos 1, 1 y 2. ¿Sí? Y que la ordenada al origen es menos 4. ¿Sí? Esto es lo que tenemos hasta ahora. Ahora tenemos que ver por dónde empieza ese gráfico, ¿sí? Puede empezar desde arriba, ¿sí? Puede empezar desde abajo, ¿sí? Y las formas que va tomando acá, ¿sí? Para eso necesitamos calcular el conjunto de positividad y negatividad. Si el gráfico viene de arriba, quiere decir que es positivo en este tramo. Si vendría desde abajo, quiere decir que es negativo, ¿sí? Vamos a verlo. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el conjunto de positividad y negatividad? Hacemos una tabla, acá ubicamos las raíces, tiene que ir en orden de menor a mayor, ¿sí? De menos 1, 1 y 2, tiene que ir de menor a mayor siempre. Luego determinamos unos intervalos, ¿sí? Intervalos del eje X, ¿no? El conjunto de positividad y negatividad son valores del eje X. ¿Cómo vamos a hacer? Siempre va a ser de menos infinito, ¿sí? Siempre vengo de izquierda a derecha, como siempre hay que leer un gráfico, de izquierda a derecha. De menos infinito hasta la primera raíz, ¿sí? A menos 1. Luego voy
desde esa misma raíz hasta la que sigue, es decir, de menos 1 a 1, luego de 1, acá se repite el 1, hasta la segunda raíz, y luego desde la última raíz hasta más infinito. ¿Sí? En este caso es porque tenemos 3 raíces, ¿no? Pero esto puede cambiar de acuerdo a la cantidad de raíces. ¿Sí? Entonces ponemos los intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, siempre van en orden, ¿no? De 1 a 2 y de 2 a infinito. ¿Sí? Solo tenemos 3 raíces. Luego vamos a elegir un valor de cada intervalo, que puede ser cualquiera. Vamos a elegir un valor del intervalo de menos infinito a menos 1. ¿Sí? Podemos elegir cualquier valor. En este caso yo elegí el menos 2. Puede ser también un valor con coma, ¿no? Puede ser un valor decimal. Recuerden que son intervalos reales. ¿Sí? Del segundo intervalo voy a elegir el 0. ¿Sí? Del tercero el 1,5 y del cuarto intervalo el 3. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Estos valores que elegí acá, que pertenecen a los intervalos, los voy a reemplazar en la función, es decir, voy a hacer una especialización de esa función. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar el menos 2 por la función, ¿sí? En la función. Hago toda esta cuenta. Esto no hace falta escribirlo acá en una tabla, lo puedo hacer aparte y luego poner solamente el número. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Reemplazo ese menos 2 en la función que obtuve en el primer paso, ¿sí? La función factorizada. Hago esa cuenta y me da más 48. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con 0. Reemplazo en 0. ¿Sí? Todo cuentas. Esto lo puedo hacer en calculadora científica todo junto. ¿Sí? En este caso me dio menos 4. Voy a hacer lo mismo para 1,5. ¿Sí? Hago toda esa cuenta. Y también voy a hacer lo mismo para 3. ¿Sí? Entonces determino los intervalos, elijo un número que pertenezca a esos intervalos, que puede ser cualquiera, y después los reemplazo en la función. Y hago cuentas, ¿no? Y me interesa saber en qué signo terminan estos valores. ¿Sí? Como el primero es más 48, yo sé que en ese valor, o en este intervalo mejor dicho, va a ser positivo, va a pertenecer al conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque me dio positivo acá. En este caso me dio menos 4, entonces quiere decir que este intervalo va a ser negativo. ¿Sí? Cuando vaya a graficar tiene que ir por debajo del eje X, eso quiere decir. Y en los dos últimos también me da positivo. Me interesa más el signo que el número, ¿no? Entonces, como me da positivo los dos, van a ser positivos. Van a pertenecer al conjunto de positividad. También se puede llamar intervalo de positividad. Entonces, el conjunto de positividad y negatividad son los siguientes. ¿Cuándo me dio positivo? En el primer intervalo, en el tercero y en el cuarto. Entonces los tengo que ubicar de esta forma. Recuerden que si son varios intervalos tengo que poner la unión, ¿no? Entonces el conjunto de positividad es de menos infinito a menos 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. Estos son valores del eje X siempre, ¿no? Y el conjunto de negatividad hay uno solo, que es de menos 1 a 1. ¿Y para qué hago esto? Fíjense entonces. Este gráfico está hecho a mano, así va a ser parecido a lo que vayan a hacer ustedes. Y lo que obtuve hasta ahora son las raíces y la ordenada al origen. El conjunto de positividad me va a ayudar a graficar. ¿Por qué? Yo sé que de menos infinito a menos 1 es positivo. Entonces el gráfico va a venir de arriba. Eso quiere decir. ¿Sí? De arriba del eje X, ¿no? Va a tomar valores positivos del eje Y. Eso quiere decir conjunto de positividad. Entonces el gráfico va a venir de arriba. ¿Sí? Porque es de menos infinito a menos 1. ¿Qué pasa en el intervalo menos 1 y 1? Es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a venir por arriba, va a cruzar el eje X, porque tiene que empezar a ser negativo, va a cruzar la ordenada al origen, va a seguir negativo hasta 1. ¿Sí? Entonces, positivo, negativo, y ahora ¿qué pasa a partir del 1 y del 2?
vuelve a ser positivo, entonces cruza el 1, sigue siendo positivo, vamos hasta el 2, ¿qué pasa del 2 hasta el infinito? Sigue siendo positivo, eso quiere decir que va a rebotar acá. Viene así, rebota en 2 y vuelve hacia arriba. ¿Sí? Para eso hago el conjunto de positividad y negatividad. Porque acá me dice que tengo que venir de arriba, tiene que cruzar menos 1, va a empezar a ser negativo, cruza la ordenada del origen, sigue negativo, cruza el 1, empieza a ser positivo, va hasta el 2, rebota y vuelve hacia arriba. ¿Sí? Vuelve a ser positivo. ¿Sí? Veamos cómo queda aproximadamente el gráfico. Bien, entonces resumimos lo que vamos haciendo hasta ahora. En los primeros pasos determinamos las raíces, que es el menos 1. Era impar porque el paréntesis está elevado a la 1, ¿sí? Como vemos acá. Si es impar lo va a atravesar en ese valor, en menos 1. Y además era de grado mayor o igual que 3, va a haber un cambio de concavidad. La otra raíz era 1, ¿sí? Que sale de acá, impar. Lo va a atravesar en 1. Y en 2 va a rebotar porque era par. ¿Sí? Recuerda que era par acá y era impar en este caso. Luego a través de la tabla calculamos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Acá yo lo hice aproximadamente. Está hecho a mano, así va a ser parecido a lo que van a hacer ustedes. Y voy a venir de arriba, ¿por qué? Porque de menos infinito a menos 1 es positivo. Vengo de arriba entonces. ¿Qué va a pasar en menos 1? ¿Atraviesa? Sí, porque es impar. Pero además hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces venimos así. Esto a simple vista va a ir hacia arriba, pero tiene que ir hacia abajo y además cambia la concavidad. ¿Sí? Es como si hubiera una S ahí, ¿no? Algo parecido así. Cambio de concavidad y lo va a atravesar. Lo atraviesa en menos 4 porque es la ordenada del origen. ¿Sí? Voy hacia el 1. ¿Lo va a atravesar en 1? Sí, porque es impar. Entonces atraviesa el eje X en 1. Voy hasta el 2 y ¿qué va a pasar en 2? Tiene que rebotar. Entonces yo lo hice rebotar ahí y que vaya hacia arriba otra vez. De 1 a 2 y de 2 a más infinito es positivo. Entonces está cumpliendo con lo que dice acá. ¿Sí? Entonces ahí hice el gráfico aproximado de esta función factorizada. ¿Sí? Esta función polinómica dada en forma factorizada. Recordemos que este es un gráfico aproximado, ¿no? De la función polinómica. Si utilizaríamos algún graficador, un software para graficar, nos va a dar algo distinto. Pero sí se va a cumplir lo que pasa en las raíces, en la ordenada del origen y los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Sí? Es aproximado, pero tiene que cumplir con estas condiciones. Otra cosa que podemos obtener de la función polinómica teniendo su gráfico es la fórmula. ¿Sí? Si tenemos el gráfico podemos determinar la fórmula de la función polinómica factorizada. Es decir, vamos a tener que llegar a algo parecido a esto. ¿Sí? F de x igual al valor de a, que es el coeficiente principal, y el producto de las raíces, ¿sí? De los monomios que contienen las raíces. Entonces, a simple vista, fíjense que el gráfico de una función polinómica es parecido en todos los casos. ¿Sí? Fíjense que tiene como picos hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Siempre es una curva. ¿Sí? Y a partir de ello podemos determinar que cuando el gráfico atraviesa o rebota el eje X, quiere decir que esos puntos son las raíces. Entonces tenemos la primera raíz que menos 2, ¿sí? La segunda raíz va a ser menos 1,5, en este caso rebota, pero es raíz igual. La otra raíz es 1 y 2. ¿Sí? Entonces este gráfico tiene 4 raíces. ¿Sí? Solamente me fijo en el eje X. Si me fijo ahora en el eje Y, este valor, y siempre va a ser único, es la ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada al origen es el punto 0, 10. ¿Por qué 0? Porque en el eje X vale 0 y en el eje Y vale 10. Fíjense. Este punto que está acá en el eje Y vale 10, pero ¿cuánto vale en el eje X?
Si bajo hasta el eje X es 0. ¿Sí? Siempre la ordenada del origen es 0 y algún valor del eje Y. ¿Sí? De las raíces podemos sacar otra cosa también, que si atraviesa es impar y si rebota es par. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en menos 2 es impar. ¿Por qué es impar? Porque el gráfico lo atraviesa, ¿sí? Directamente. ¿Qué pasa en menos 1,5? Va a ser par porque rebota el gráfico en ese punto. ¿Qué pasa en 1? En 1 lo atraviesa, va a ser impar entonces, pero hay un cambio de concavidad también, ¿no? Fíjense que hace esto el gráfico, acá pareciera que va a subir, pero baja, entonces ese es el cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces es impar mayor o igual que 3. Siempre que sea impar mayor o igual que 3 va a haber un cambio de concavidad, como pasa en este caso. Eso pasa en el 1, pero fíjense en el menos 2 que no hay un cambio de concavidad. Es decir, lo atraviesa directamente en ese valor. ¿Sí? Acá podemos comparar esos dos casos. Los dos casos son impares. En este caso va a ser 1 nada más. Y en este caso es mayor o igual que 3. Porque hay un cambio de concavidad. En el 2 también es impar. Porque lo atraviesa. Pero lo atraviesa directamente. No hay un cambio de concavidad como en este caso. ¿Sí? Vamos determinando hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es determinar los paréntesis ahora. Recuerden que si la raíz es menos 2, yo tengo que cambiarle el signo, es decir, x más 2 va a ser en este caso. Entonces, si es menos 2 y es impar, va a ser x más 2 y elevado a la 1 en este caso. ¿Sí? Ahí tengo uno de los paréntesis que me va a formar la fórmula factorizada. ¿Sí? En este caso es par y es x menos 1,5, entonces ¿cómo va a ser? X más 1,5, cambia el signo, y es par, 2. ¿Sí? Generalmente ponemos el mínimo par. En el tercer caso es 1, pero es mayor o igual que 3, entonces va a ser menos 1, recuerden que le tengo que cambiar el signo, si es más, acá va a ser menos, y elevado a la 3, ¿sí? También ponemos el mínimo, ¿sí? Quiero decir, podemos poner el 5 o el 7, pero ponemos siempre el mínimo. Y en el último caso, como es 2, pongo x menos 2 y es impar, entonces pongo elevado a la 1. ¿Sí? Y ahí voy formando ya los paréntesis. Me falta el valor de a ahora, eso hay que calcularlo. ¿Cómo hago para calcular el valor de a? Lo que tengo que hacer es, fíjense, acá ya voy formando. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar por la ordenada del origen. Fíjense que puse ya la función, el coeficiente principal, que ahora es el que vamos a calcular, y ya puse todos los paréntesis que obtuve de las raíces. ¿Sí? Vamos a hacer ahora a reemplazar por la ordenada del origen. Recuerden que tenemos este punto. En el eje X vale 0 y en el eje Y vale 10. Entonces, en todas las X puse el 0 y en lugar de Y puse el 10. ¿Sí? Es este punto. Es decir, me voy a apoyar en este punto para poder calcular el valor de A. Bueno, ahora hay que hacer cuentas. ¿Sí? Continúo. Y la idea es despejar el valor de A. Obtengo entonces que el valor de A es 10 novenos y ya puedo llegar a la forma factorizada. ¿Cómo sería la forma factorizada? Y va a ser igual a esta, que está acá, este paso, pero ya con el valor de A, porque lo acabo de calcular. Entonces la forma factorizada de ese gráfico es el siguiente. El valor de A, que es 10 novenos, y luego todos los paréntesis que obtuvimos de las raíces. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá es pasar desde el gráfico a la fórmula.